¿Qué sigue para ti cuando te retires? ¿Cómo fue la estrategia de tu campaña para Summit? ¿Cómo le haces para como decir como, güey, ya llegué aquí, ¿cómo sigo escalando? Es que les voy a revelar un secreto, amigos. Pero Watch ya no me divierte. Primero que nada, bienvenido. Hola. Bienvenido, eres el segundo invitado en esta sección llamada Offline Sessions. En esta sección, el invitado decide qué escuchamos durante todo el stream. ¿Qué quieres escuchar? No, pon Nirvana, pero pon el Greatest Hits si quieres, porque la neta de ese sí soy bien poser, nada más me sé sus hits, güey. Ojo Ay, al rey Andrés. del Andrés. Vamos hablando de ti, bro. Obviamente va a ser la sesión, la offline session con Andrés. Va a llegar Andrés Fortnite. En esta sección de las offline sessions y gameplay, obviamente, hay pinche ventilador. Una pequeña entrevista para conocer la historia de los invitados, vaya, porque pues obviamente los invitados son los más capos en diminutivo. Entonces queremos saber un poco de ellos. Primera pregunta. ¿Qué sigue para ti cuando te retires? Verga, güey. O me retire, yo creo que me voy a retirar como... Entonces tengo 22. Con 10 años. O sea que tengo unas cosas ahí planeadas, pero no lo puedo decir en cámara. Todo legal, no se preocupen. Tengo planeado de que, digamos que negocios y también un poco de marketing por ahí. ¿Pero te gustaría seguir en la escena? Ah, sí. O sea, quieres retirarte como competidor, pero seguirías... Sí, como de a lo alguna mejor forma? creador de contenido, a lo mejor, nada más. Ajá, sí. O yo incluso hostear torneos quiero. Pero chance no de Smash, por obvias razones. Sí, sí, sí. No conviene. Ah, o tal vez sí de Smash, Ah, o ¿sabes? tal vez, o sea, si encuentro la manera de O sea, que se güey, monetice bien, pues sí. en esto crecimos. Siento Sí, que- debería quedarme en eso. O sea, no deberíamos, pero si en esto crecimos, siento que deberíamos como regresarle algo, Ajá, sí, ¿sabes? sí, exacto. Y hacer lo posible para que crezca más para nosotros y para los que siguen. Sí, eso podría ser, o sea. Sí, el chiste es que si voy a hostear un torneo, o sea, sería algo tipo Smash Factor, ¿sabes? Así enorme. Y otra pregunta, ¿te gustaría competir en alguna otra cosa? Ah, sí, en Valorant. Sí. Es cierto que mis resultados bajaron en el World Tour y en Main Stage, porque no practiqué nada, jugué puro Valorant. Jugué puro Valorant, la neta. No es que me valga Smash, pero Valorant me está divirtiendo más ahorita. Entonces, y la neta soy bueno. Soy muy bueno en Valorant, entonces sí puedo darle. Y sé que sería top player si le dedico el tiempo, pero Smash tiene mi cora. Es difícil, Es lo difícil, es ajá. difícil, porque aparte no es como que sea un juego parecido. Sí, no, o sea, es diferente, pero sí, todo está aquí, ya todo está aquí. ¿Qué ha sido lo más chistoso que te ha pasado? O sea, como una anécdota chistosa en el ámbito de Smash. Ya va a correr, güey. Cuando fuimos el Topo y yo con cómics, nos quedamos en casa de Landy. También se quedó el frijolito. Y estábamos así durmiendo. Y de repente así se levanta el frijolito y me dice, oye, ¿tú eres el Wingmeister? Pero así, güey, así estaba como así, güey. Oye, O sea, tú estabas jetón, o él. no, los tres, dos? güey, ¿Los los tres? tres, güey. Y de repente se paró y así, oye, mande, ¿tú eres el Wingmeister? Y yo, sí, bro. Qué chido. Se vuelve a gustar, güey. Y yo, no mames. O sea, estuvo gracioso, pero igual fue como de, what the fuck, güey, qué pedo, ¿no? En esa casa había un puerquito, ¿no? Ay, ¿por qué te estaba bien verga, güey? Contexto. A mí, o sea, pues me dicen Chuck, ¿no? Bueno, soy Chuck. Pero ya se deformó a lo que sea, güey. Entonces llegó un punto en el que me dicen, entonces el Topo le hacía con el puerquito así de... ¿Qué pedo a mí? Grande el Wingmeister. Nunca lo olvidaremos. ¿Por qué Wingmeister? ¿Por qué Wingmeister? O sea, ¿por qué era de Wingmeister? es que jugaba Call of Duty. Y yo quería verme así bien verga en el Call of Duty, ¿no? En el Wii, güey, Asparo. Entonces dije, no, pues todos deben saber que soy pues, la verga, güey. Y me dije, no, pues me voy a poner el maestro del Wii. Pero dije, eso suena muy simple, güey. Le voy a poner una ahí. Y ya, güey. Así de simple, de güey. Dije, ya. Wingmeister. Ya cuando todos me decían Meister en Smash, dije, ay, ya, bro, se tiene que quedar como Meister, Sí, güey, ya. sí. Sabemos que llegaste a estar patrocinado por una universidad y eso te ayudó pues a crecer tu carrera, ¿no? La verdad es una oportunidad muy increíble que las universidades ya estén volteando a ver los esports y estén apoyándolos. Pero tú, ¿cuáles crees que son las áreas de oportunidad en ese tipo de apoyo? ¿Sabes? O sea, quieres decir como que... ¿Qué podrían mejorar? Ah, ellos que podrían mejorar. Ajá.
Yo creo que el compromiso, más que nada, porque, o sea, tienen el team y todo, ¿no? Y tienen la idea, bueno, tal vez no es compromiso, más bien la estructura. Porque tienen el team ahí, tienen la idea de, ok, te pago tal y tal, de que si los vuelos, ten. Que si quieres entrenar, aquí hay un grupito con quien entrenar, no pasa nada, pueden usar ciertas instalaciones. Eso está bien. Pero siento que igual faltan más cosas, como por ejemplo, falta un coach, falta un psicólogo también, güey. O sea, el psicólogo es importante en los esports. Falta más disciplina en los jugadores, en mi opinión. O sea, que de verdad les digan así de, oye, no necesariamente que quedes bien en torneos, ¿no? Pero que digan, oye, hay entrenamiento tal día, a tal hora, te vas a presentar. O sea, si quieres ser parte del equipo, neta es tener esa disciplina, ¿me entiendes? O sea, que exijan más ese tipo de cosas, en mi opinión. Porque varios jugadores son buenos, pero luego son de que, ay, no, hoy no vengo al entrenamiento. Ah, mañana sí, ah, mañana no. No, pues así como, güey, o sea, ahora sí que no es cuando quieras, güey, la neta. Sí. ¿Y cómo fue o sea, cómo entrenaste, cómo mejoraste? Yo jugaba For Glory, güey. Yo jugaba puro For Glory, güey. Y ya de repente decía, la neta no pierdo en For Glory, me voy a verguiar a todos offline, güey. Y la neta no. Al principio no. Pero, pues ya después como que, o sea, ese entrenamiento dije, bueno, nada más es adaptarlo a offline. Y ya, pues que tú me enseñaste, ¿no? Así de, a ver, es que haces esto mal, esto mal también. Ya, con eso, o sea, nada más adaptarme a cómo era el offline. Pero una vez que ya tenías las bases por mi hermano y por mí, o sea, ¿qué siguió? ¿O qué sigue ahora? Por ejemplo, me acuerdo que ustedes me decían mucho así de, es que si tú tienes la ventaja, no te acerques, obvio, ¿no? Pero si estás en desventaja, tampoco te acerques. Y yo así de, ya, ¿no? ¿A qué se refieren, güey? Y eso no lo entendía hasta Ultimate. En Ultimate, cuando yo tenía la ventaja o yo estaba en desventaja, decía como, ah, bueno, pues si no me acerco, también no es como que ese güey se pueda quedar parado ahí 7 minutos, güey. O sea, sí puede, pero se vería muy imbécil, la neta. Y así fue más como, empecé a tener más paciencia, porque antes era como de, hacer ahí a lo menso, ¿no? Yo creo que eso, como que mi cerebro hizo clic así de, a ver, no te tienes que acercar siempre, pero ya, relájate. Y ya, güey, yo creo que eso. Ah, es como has mejorado, güey, qué orgullo. Es que el Shaq me vio en pañales, amigos. Su cabeza, neta, es increíble. Es como lo que más admiro de él, que su forma de lidiar con la presión, los huevos que tiene para competir, neta, son increíbles. Es un privilegio la cabeza que tiene Meister, es increíble. Gracias. Gracias. ¿Cómo fue la estrategia de tu campaña para Summit? Que eso también estuvo increíble, porque para poner contexto, Meister estaba en una situación muy difícil. Es mexicano, no tiene tanto apoyo mexicano porque hace todo el contenido en inglés. Entonces la campaña tuvo que haber sido dirigida para el público estadounidense, pero es mexicano y usa Game & Watch. Entonces, neta, está en la posición más difícil del mundo. Sí, güey. Sí, me acuerdo que, o sea, Leo y Big Boss me decían así de, cuando entré, me dijeron, con la campaña sí te rifas. Todo el mundo me lo hacía pintar así bien fácil, así de, ya está en corto, güey. Decían, no, güey, no saben de lo que hablan, güey. El año pasado, cuando hubo un qualifier en línea, que fue el Collision, en línea, solo el primer lugar iba, güey, qué mamada. Pero quedé segundo, perdí contra Spargo 6-0, güey, o 6-1, una cosa así. Y dije, chale, güey, pues ya no entré, güey, ya ni pedo, ¿no? Voy a tener que hacer campaña. Me invitaron esa vez, pero desde entonces contacté a Retro Shuffle. O sea, fíjate, si te pones a pensar, mi campaña fue desde hace un año, güey, ajá. Dije, a ver, la cosa está así. O sea, ¿qué hacemos? ¿No? Ellos son dioses del contenido, güey. Dije, algo tiene que salir bien, güey. A ver, vamos a hacer incentivos que no sean así genéricos, ¿sabes? O sea, así de, que si un first to 10 con Juanita. Que si un first to 20 con su puta madre, güey. Pues dije, yo me voy a aventar de un avión, bueno, no. Eso no, güey. Está muy impresionante. Esto ¿Cómo no, se aventó un güey de un avión de y no gameplay de entró, Bowser y no entró, güey? Es que, fíjate. Summit es basura, güey. Eso la cagó Leon, o yo siento, porque yo le estuve, dice, le dije, si te vas a aventar, no ya, güey, porque el video lo tienes que sacar ya, güey. Y el güey lo sacó como 2 horas antes de las votaciones. Ajá. Sí, entonces dije, güey, sí estuvo muy verga, pero que si nadie lo vio antes de la votación, güey. Ya todo el mundo lo vio después de la votación. Y por eso todo el mundo dice, qué mal pedo, ¿no? Y pues, aún así, sí, qué mal pedo. Lo mismo les decía yo a ellos, así de, si vamos a hacer un video, es grabarlo ya, ahorita en chinga, y sacarlo en chinga, güey, ni pedo. Porque ellos me decían así de repente, así de, te lo tengo listo para el sábado, ¿no? Pero el sábado ya era una ronda de eliminación, y yo les decía, no, es que el sábado ya se elimina gente. Si lo sacamos el sábado, no voy a entrar, güey, queda. Y así siempre, güey, era siempre así de, si vas a sacar algo, con tiempo, porque si no, nadie lo ve y a nadie le importa, güey. Y del varo, pues, verga, güey, tuve mucha suerte, güey. Tú me conoces, chicos, soy un cagón, güey. Yo la verdad, sí, o sea, como yo lo viví,
Yo dije, verga, güey, está bien difícil, güey. Creo Sí. que obviamente tú tenías muchos más chances de los que yo tuve. Pero dije aún así como de, güey, está difícil, pero neta, qué gran trabajo hiciste. Y también hiciste que la vara se pusiera súper alta Sí. en las campañas. Porque, güey, antes los incentivos eran un screenshot de las notas Ah, y ya, güey. sí, güey. Ajá, toda la producción que le pusieran, hiciste que la vara o sea, de los incentivos y de todo, de las campañas, fuera mucho más alta de lo que era antes. Sí, Está cabrón. de hecho voy a colautear a todos los que hicieron eso ahorita. Cuando yo saqué mi imagen, todo el mundo ya empezó a sacar Sí, imágenes. sí, sí, todo el claro, mundo, güey. Y el chile, me vale si dicen, ay, Master presumido. Al chile sí, güey. Yo saqué esa cosa y ya todo el mundo empezó a sacar imágenes, Mars, Wadi, todo. Y dije, esos güeyes, güey, ¿cómo creer, güey? Sí, obviamente. Rifaron, Y me güey. gustó mucho cómo manejaron la campaña. Porque no se fueron por el, soy Meister y soy una verga. Ajá, sí, no, güey. Porque sabían que si se iban por ahí, no, No iba a era, jalar. ajá, no era, güey. Pues es que aparte de eso, todo el mundo dice eso, güey, así de, yo soy perenganito de Nueva Zelanda y le gané a Tal, tal y este tal. güey, ajá, y es como, güey, pues, o sea, no hay respeto, la neta eso no importa ahorita, güey, o sea. Qué felicidad, güey. 4 mexas en Summit. Sí, es que tenía que ser, güey. El Luis Moni estoy seguro que no entró porque esto es Ultimate Summit 4, güey. Son 4 mechas. Soy 4, güey. Son No cuatro, tenía güey. que entrar, güey. No, güey. Está escrito en el anime. Ah, güey, ¿sí? En el quinto vamos a hacer los mismos 4, pero ahora con Luis Moni, güey. O Sky o Big Boss, ajá, sí. Sí, güey. Eso también te iba a preguntar, güey, personalmente, pero pues aprovechando que estamos aquí, güey. Ajá. ¿Cómo le haces para que no te dé como el síndrome de impostor, güey? ¿O cómo le haces para como decir como, güey, ya llegué aquí, ¿cómo sigo escalando? Dice que es esa cosa, me lo pregunto mucha gente. Pues no sé, güey. Pues es que. No sé. no sé, güey. Gran Es que respuesta. ahora sí que yo nada más juego, güey. Yo voy a todos los torneos con la mentalidad de. Primero voy a salir de Pulse. Va. Bueno, ahora voy a llegar a top 32. Va. Bueno, ahora voy a llegar a top 8. Va. Bueno, ahora voy a llegar a top 5, top 3 y así, ¿sabes? O sea, nunca me enfoco en. Verga, ¿y qué pasa si me obsetean, güey? Verga, ¿qué pasa si esto? ¿Y qué pasa si el otro, güey? O sea, yo nada más voy y juego, güey. O sea, no te entra duda así de... No. O cuando empezaste a rifarte, güey. O sea, no es como... O sea, no sé, tu primer top 8 que fue Smash Cut, ¿no? Que le ganaste a un chingo de gente. güey. Ah, fíjate. O sea, después de que llegaste a ese top 8 y te siguieron más alto y las personas empezaron a esperar más de ti, que no sentías raro así como de verga, güey. O sea, estoy al lado de... Estoy en el De- mismo seed de Mars. Sí, Simón. Ahora sí que los tengo a todos. Pero nunca me llegué a fijar en. A ver que la gente espera esto de mí, ¿sabes? Como que no, nunca me importó. O sea, me importan ustedes. Pero no me importa así de. Verga, si este güey no queda en quinto, lo voy a dejar de seguir, güey. Es que Smashcon es muy buen ejemplo de lo que te estoy diciendo. O sea, Smashcon. Yo decía, güey, quedar top 32, güey, ya, chingue su madre. Y me acuerdo que me ganó el Leffen. Sí. Y dije. Me emputé, güey. Me acuerdo que me emputé porque dije. No mames. Y aparte ese güey te tiró mierda. Sí, güey. Entonces dije, este imbécil, güey. Dije, me voy a rifar en top 32, güey. Voy a ver qué tan lejos llego y ya. Luego le gané a Yeti. Luego me tocó el Nixie. Luego me tocó el Kept. Ya luego me tocó Isam y dije, verga, güey, chance se arma. Pero yo ni me fijé, nada más me dijeron, estás a uno de top 8 y yo. Ya le gané al Isam y dije, va, está bien, ya hasta aquí llegué top 8, ya está bien, está bien, está bien. Te toca Light, dije, Se arma. soy de arma, güey. Se mega arma. ¿Quién te ganó, Nairo? No, me ganó Mars. ¿Más? Mars en ese. Recuerdo pinche mentalidad de perdedor que tenía yo, güey, porque quedaste en main stage en 17 y estabas emputadísimo. Sí. Y yo decía como, güey, no mames, te fue bien verga, quedaste en 17 y ya Es que lo mismo me decían todos, güey, el Claudi. Bueno, mucha gente me decía, güey, ya quisieran otros mexicanos ir allá y rifarse así, ¿no? Güey, es que ese es el pedo. Y eso sí va para todos los que vean esto. O sea, la mentalidad, y eso va en México en general, es muy conformista en todo lo que hagamos. Es muy, muy conformista y por eso, literal, por eso México no avanza. O sea, si vas a ir a hacer algo, tienes que hacerlo bien, güey. O sea, no tienes que hacerlo a medias. De que, ¿qué 17? Está súper bien. Oye, pero quedaste quinto el pasado. No, sigue estando bien. Claro que no, güey. Está feo, güey. Sí, Si ya sí, quedaste sí. quinto una vez, puedes volver a hacerlo, güey. Puedes quedar más alto, güey. O sea, se trata de eso, güey. Sobre todo más alto, ¿no? Ujú, sí, Porque sí, sí. quedar en lo mismo, pues te estanca. Sí, es como de, bueno, pues estoy estancado. Bueno, es que también estás estancado en quinto, ¿no? Pero pues aún así, o sea, sí. Sí, sí, sí. Como de, va, güey. Hay que pasar el contexto de por qué el F te tiró mierda, güey. Sí. ¿Lo sí, cuentas sí. tú o lo cuento yo? No, cuéntalo tú. Puede que Zero hizo una tier list y puso a Game & Watch de que bottom 3, ¿no? Sí, bottom 2, güey. Bottom 2.
Y entonces Meister dijo como, no mames, estás pendejo, güey. Entonces, porque Zero dijo como, es que este mono es mierda porque no puede chigardear y su neutral está culero y algo así, ¿no? Sí, y subí un clip de mí vergándome a un Nike. No, fue a mí, ¿no? No, fue el Nike, al Brian. Primero fue a Ike y Ajá. luego fue a mí. Sí. Entonces subió ese clip y tagueó a Zero. Y luego dijo como, ay, güey, pues era un Ike, o sea, Ike tiene una mala recuperación y está bien fácil de chigardear. Entonces subió un clip donde me chigardeaba a mi Inkling, Backers, Tocinos, Down Smash. Creo que acababa con un Down Smash o algo así. Estaban streameando Zero y Leffen. Creo que, no me acuerdo en dónde estaban streameando, pero estaban streameando juntos. Pero sacó la conversación eso de que, un random Game & Watch main, me tagueó. Contestó, ajá, sí. Y Leffen empezó a tirarte mierda. No me acuerdo qué dijo, pero dijo como, ay, güey, ¿el mejor Game & Watch de cuántos? ¿De uno? Ah, sí. Ah, sí, porque dijo el Zero. No, pero es que tienes que entender que este es el mejor Game & Watch del mundo. Y Leffen dice, claro que es el mejor, porque solo hay uno. Sí. Pero pues, están mensos, o estaban mensos, o siguen mensos, quién sabe. Güey, les callaste la boca. Ah, bien sí, cabrón, güey. No, güey. porque después del Zero también ya me apoyaba así de... Sí, pues Ah, hasta güey. hicieron un video juntos. Ajá, y sí, todo. güey. Sí. ¿Cómo decidiste dedicarte a esto? ¿Y cómo reaccionó tu entorno cercano, o sea, familia y amigos? Empecé a dedicar a ello cuando me empecé a ir chido yo creo que en Smash 4 o después, un poquito antes de que ganara como Breaker, ajá. Y a mi familia, o sea, al principio me dijeron así de, antes de que ganara y así. Me dijeron así de, la neta no tenemos que verga hacer eso. Me dijeron, a ver, ¿de qué se trata esto, no? Y yo, juegas juegos, pagan, ¿qué más quieres? Y me dijeron, bueno, pues me dijeron, te apoyamos al full, pero te apoyamos un año. Si no la armas, pues dedícate a estudiar. Y yo, está bien. Estuvo cagado porque una semana después fue cuando quedé quinto en el Hydra. Que le gané a Ganso, que me costaba un huevo ese güey. Y apoyo, igual que me costaba un huevo. Entonces dije, ay, güey, no mames. Me acuerdo que le marqué a mi jefe y le dije, oye, ya quedé quinto, ¿qué pedo? Dijo, no mames, está bien. Está bien. Cuando decidiste ya dejar de estudiar en la náhuatl. Ah, ellos no reaccionaron. Ellos fueron quienes me dijeron, salte de la escuela. Ellos fueron quienes me dijeron, ahorita es tu momento, o sea, te tienes que salir ya, güey. Maestros. Y yo fui quien les dijo, no me quiero salir, güey. ¿Qué? ¿Por qué? Porque les dije, ¿qué tal que ya no, güey? Y me dijeron, no seas imbécil, la neta sí salte y ya no hay pedo, güey. Oh, es que, qué grandes padres tienen. Güey, la neta sí se rifaron. Se rifaron durísimo. Sí. Mango no es como mi inspiración, más bien es como mi jugador favorito. O sea, de todos. Mango solo es mi jugador fan porque me mama su actitud. Verga. De hecho, por él, de que lo empecé a ver un poquito antes de la pandemia, ya fue que me valió verga el hate. Porque él fue quien me dijo, tu watch está bien verga y los demás son pendejos. Y dije, tienes razón. Tienes razón, güey. ¿Cómo lidias con el hate? Así. O sea, Así. me vale verga. Ajá, sí, desde que me dijo Mango eso, literal, dije, tienes razón, güey. O sea, yo me estoy rifando. Yo soy la verga, güey. No hay otro watch, güey. ¿Por qué me debería importar, güey? Hay que hacer un chingo de contenido para YouTube, güey. En Zoom tienes que aprovechar un chingo. Voy a hacer blog, güey. ¿Quieres aparecer? Sí. Vas a aparecer en mi blog, güey. No es pregunta, güey. ¿No pudiste dormir hasta allí? Sí, ¿Cuál es papá? es en el futuro, güey. Si es mi secundario, mamá. No, Güey, pero en esta precisa consola, güey. Ah, está en japonés. Sora. ¿No? Pero da asco Sora, güey. Eso. Es que les voy a revelar un secreto, amigos. Pero Watch ya no me divierte. Entonces estoy viendo si maineo Sora o Steve. Bueno, no mainear, pero de sacar como un 50-50 en torneo, ¿sabes? Sí me divierte un chingo, güey. ¿Qué? Neta, güey. Usted en verdad. Ah, ¿qué? No, yo quería agarrarte. Quita, güey. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, ya sabía que había muerto ya. En este canal amamos a Palutena. Llegué a la conclusión de que Palutena es mi mejor amiga y le debo toda la vida. Y yo creo que ella también me quiere porque pues, nunca la dejé, güey. Leal hasta la muerte. Ay, ya, güey, voy a usar a X. Pero a mí lo que me pasa ahora con mi contenido es que sí le cae gente que hablan inglés. Pero como la mayoría de mi comunidad es mexa, o bueno, hispanohablante, pues, o sea, pues me escriben en español y pues les hablo en español, güey. Entonces los gringos casi me comentan. Pues yo creo que depende de qué idioma quieras. Verga, güey. ¿Quién no me quiera verga? Creo que ninguno, güey. A la verga. No güey. mames, güey, esa mamada, güey. Ay, ya, güey. Ay, ya, güey. Ay, ya, güey. Quería hacer Side Smash, güey. Ay, güey. ¡Ya, verga! Ya, hijo. Ah,
sí, güey, no pensé que me fuera a dar. Vamos a despedir esto y luego reiramos. Meister. Muy amable. Gracias por Gracias, ser el gracias segundo por invitado. ¿Algo que quieras decir? Nada, que igual gracias por tenerme. Bienvenidos al canal del Craig, Mis redes son MeisterGNW en todo. Thanks for watching. I love you all. Los amo a todos. Cuídense. Bye.